Vamos a empezar hoy día, chicos, la clase del riñón en el adulto mayor. Ya ustedes inicialmente han visto las funciones del riñón, lo normal, lo fisiológico que debe ocurrir en el riñón, pero bueno, en este caso vamos a ver cómo el riñón puede afectarse de acuerdo vamos envejeciendo, que es un proceso al que todos estamos expuestos. Una pequeña introducción, bueno, como ustedes saben, la medicina ha avanzado conforme el paso del tiempo y esto nos ha dado mejoras en el cuidado de la salud. Estas mejoras nos permiten a nosotros como personas mejorar nuestra expectativa de vida, asimismo al nosotros vivir más, el ser humano poder vivir más, van a haber aparición de enfermedades crónicas y también últimamente estamos viendo que hay una disminución a nivel mundial de las tasas de natalidad y de crecimiento, ¿no? Tenemos menos niños, menos recién nacidos y por lo tanto esto nos lleva a una mayor población longeva. En esa revisión que les he puesto acá es del año 2008, es un poquito antigua, pero es bastante interesante. Ya acá nos decían que para el 2030 tenían una aproximación de que en Estados Unidos 71 millones de americanos mayores de 65 años iban a ser el 20% de la población. En la Unión Europea los adultos mayores de 60 años iban a conformar el 21% de población y para el 2050 esta iba a incrementar en un 33%. En China, que normalmente ahorita la población es de 1.400 millones de personas, se dice que para el 2030, 143 millones de personas mayores de 60 años van a ser el 11% de su población y para el 2040, en 10 años después, esta se iba a duplicar incluso más del doble, 374 millones de personas que equivale a un 24.8% mayores de 60 años, iban a ser la población a nivel de lo que es la población longeva en el mundo, ¿no? Y este crecimiento definitivamente es importante porque la población geriátrica tiene no solo un impacto a nivel de lo que es la parte médica, social y económica. Recordemos que quienes somos las personas económicamente activas son las personas jóvenes, ¿no? Y obviamente si tenemos una población geriátrica, una mayor población geriátrica, van a haber mucho impacto, ¿no? En estas tres esferas. Este es un cuadro pequeño en el cual más o menos de las Naciones Unidas dan una proximidad de cómo va a incrementar conforme pase el tiempo el porcentaje de adultos mayores, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una reseña del año 2022, como Japón con casi un 30% para el año 2050, esto va a incrementar hasta un 37.5%. Asimismo, países de Europa, ¿no? Italia de 24% a 37%, va a haber un incremento de población longeva y como prácticamente en la zona de Europa hay mucha población longeva y esta va incrementando conforme pase el tiempo. En el Caribe solo, bueno, acá consideran a Puerto Rico. Hablando ya de lo que es el tema que vamos a ver hoy día, el envejecimiento, la OMS lo define como un proceso fisiológico el cual comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de vida. O sea, quiere decir prácticamente desde que ya estamos siendo concebidos, nacemos, ya estamos en un proceso de envejecimiento. Este ritmo es variable en diferentes órganos, así como entre los individuos. Definitivamente todas las personas no vamos a envejecer de una forma similar, ¿no? Y asimismo, si una persona tiene comorbilidades o estilos de vida que no son adecuados, definitivamente el proceso de envejecimiento se va a acelerar. Es un proceso también que es continuo, es irreversible, por más que queramos detener el tiempo, es algo que no podemos hacerlo, es un proceso irreversible, lo que nos va a generar un deterioro funcional y a su vez va a culminar en la muerte. Entonces, como vemos acá, desde que nacemos vamos a pasar por un proceso de maduración, crecimiento, hasta que llega, como quien dice, el pico máximo de crecimiento, que es aproximadamente los 30 años. Antes se decía que eran 40 años, ahora ya no se ha visto que es a partir de los 30 años empieza el declive, ¿no? El declive de todos nuestros órganos, sistemas, de nuestras funciones fisiológicas, por lo cual la persona va a terminar en envejecimiento. Asimismo, también la ONU define el adulto mayor como toda aquella persona mayor o igual de 60 años. En Perú también tenemos esta clasificación de persona adulta mayor, mayor o igual a 60 años.
Ya yendo a lo que es el envejecimiento renal, vamos a ver que como una pequeña introducción, porque vamos a ver varios cambios, no solo a nivel morfológico, sino también fisiológico, celulares, de lo que va a pasar en el riñón en el adulto mayor. A ver, estamos hablando del adulto mayor sano, por si acaso. Va a haber un proceso evolutivo también en el cual se va a caracterizar por una disminución progresiva de la función renal. Esto se traduce como una disminución de la tasa de filtración glomerular. Va a haber una pérdida lenta, progresiva de las nefronas a partir de los 30 años que estábamos viendo que es la edad donde empieza el declive de las personas, y esta disminución de la tasa de filtración por año aproximadamente es de 0,7 a 0,9 milímetros por 1,73 metros cuadrados, ¿no? Esto en personas sanas, porque definitivamente si tenemos una persona ya con una patología como una diabetes, una hipertensión, ya no va a ser de 0,7 a 0,9, puede ser de 2 hasta 6 mililitros por minuto por 73 metros cuadrados, ¿no? Vamos a encontrar también cambios histológicos, los cuales lo vamos a desmenuzar posteriormente, en el cual el cambio más importante va a ser la nefroesclerosis, ¿no? La esclerosis a nivel global de los glomérulos, va a haber una fibrosis en el intersticio, atrofia de los túbulos, pérdida de la densidad tubular y también arteriosclerosis, que esta arteriosclerosis es en verdad ocurre en todos los vasos sanguíneos del adulto mayor, ¿no? Pero sobre todo también vamos a verlo a nivel renal. Asimismo, van a haber factores que precipiten o que aceleren este envejecimiento como factores protectores. Dentro de los factores que van a precipitar más el envejecimiento de nuestro riñón, tenemos a la cabeza la diabetes, hipertensión, defectos metabólicos, las glomerulopatías, enfermedades propias del riñón, hipoxia, una dieta rica en grasas o calorías, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, el estrés oxidativo, todo esto va a generar mayor envejecimiento a nivel renal, y factores protectores que también vamos a ver más tarde: la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona, una dieta con restricción calórica, la activación de antioxidantes como las sirtuinas, el cloto, que también es una proteína antioxidante, un tratamiento apropiado de una enfermedad basal, si el paciente es diabético hipertenso, que es algo que a veces no podemos cambiar, si lo manejamos, si el paciente está controlado, el proceso de envejecimiento va a enlentecer, asimismo como la terapia antifibróticas, ¿no? Ya terapias netamente propia a nivel molecular. Entonces, como vemos acá en este cuadro, las curvas, es un cuadro muy interesante en el cual, por ejemplo, en las curvas, en la línea verde, tenemos la población, una población sana, un adulto mayor sano que va a ir envejeciendo, pero conforme pasen los años, la función renal como un proceso fisiológico va a disminuir y va a llegar a lo que es la definición de enfermedad renal crónica, que sabemos que es una tasa de filtración menor de 60. Si este paciente se espera que esta persona tenga comorbilidades como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, recién las está desarrollando, vamos a ver que de forma más rápida va a llegar a la tasa de filtración glomerular que equivale a la RC, que es la tasa de filtración menos de 60. Pero si esta persona ya de por sí ya tiene una enfermedad crónica establecida, ya sea una nefropatía diabética o una glomerulopatía, como vemos en la flecha en naranja, vamos a ver que esta progresión es mucho más rápida va a llegar a lo que es la tasa de filtración menos de 60, ¿no? Acá ya tenemos la definición: enfermedad renal crónica, hablamos de una tasa de filtración menos de 60, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esos adultos mayores que son sanos, que no tienen ninguna patología de fondo, que sus riñones, bueno, van a tener cambios propios por la edad, pero no tienen en verdad una patología, son personas sanas? ¿Cómo podemos decir que este abuelito, digamos, ya tiene una enfermedad renal? ¿Cuándo nosotros lo podemos considerar? Porque por la edad puede salirle 60 mililitros por minuto y no necesariamente tener una enfermedad renal crónica. Muchos autores postulan de que hablemos de enfermedad renal en el adulto mayor sano cuando éste tenga una tasa de filtración menos de 45 mililitros. Ya cuando llega al menos de 45, ahí sí ya decimos este adulto mayor ya posiblemente tiene un grado de enfermedad renal crónica. Entonces, ya hablando con lo que es la patogenia del envejecimiento renal,
que en verdad es la patogenia que se repite en todas las células, lo que es el envejecimiento celular, va a estar conformado por mecanismos celulares y moleculares relacionados al envejecimiento en general y al envejecimiento renal, ¿no? La senescencia celular va a desempeñar un papel crítico en la mediación del envejecimiento y enfermedades relacionadas con la edad. Ahorita vamos a ver que hay muchos factores que no solo se asocian a envejecimiento, sino también a patologías. Aquí entran también, como en todo, los factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, los cuales pueden afectar esta senescencia celular, acelerándola o retrasándola. Ya hablando de lo que es la senescencia celular, es la detención irreversible del ciclo celular en respuesta a diferentes tipos de estrés. Y lo que vamos a encontrar es una triada. Va a haber una detención del crecimiento de las células, resistencia a la apoptosis y va a haber un fenotipo secretor asociado a la senescencia llamado SASP, el cual va a promover la fibrosis y la disfunción celular. Acá vemos un ejemplo de cómo, digamos, a nivel celular se afecta la senescencia, ¿no? Va a haber el acortamiento de telómeros, va a haber disfunción de las mitocondrias, un arresto del ciclo celular. Eso es lo primero que vamos a ver en la detención del ciclo de crecimiento celular, que no solo ocurre a nivel de riñón, sino en todas las células. Y esto genera especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS, genera inflamación, todos estos de acá, el SAS también, que son estas sustancias secretoras que van a promover fibrosis, disfunción, también todas estas confluyen en un proceso de inflamación crónico, que a nivel renal se va a traducir, digamos, a nivel, por ejemplo, de los pocitos, de la parte podocitaria, una disfunción de podocitos a nivel del intersticio, vamos a encontrar fibrosis intersticial y atrofia tubular, y a nivel glomerular, la glomerulosclerosis, o también que lo traducimos como un daño del endotelio, ¿no? De los vasos sanguíneos, que prácticamente el glomérulo es un ovillo de vasos sanguíneos. Asimismo, como estábamos viendo, hay toda una serie de factores que van a activar las señales de senescencia, entre ellos estos de acá, los CDK4, que son los inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina. Cuando nosotros aumentamos la expresión de estos de acá, de los CDK4, CDK6, todos estos favorecen lo que es la senescencia celular, ¿ya? Pero sí hay otros factores que son protectores. Bueno, los factores que activan estos inhibidores de la quinina dependiente de ciclasa son mayormente factores estresantes, la misma edad, una lesión renal aguda, hipertensión, diabetes, etc. Pero tenemos factores que protegen, como habíamos mencionado, la sirtuina 1, el cloto, que es una proteína importante antioxidante, y al final, en caso se activen, digamos, los factores activen más de estos inhibidores dependientes de ciclina, lo que vamos a encontrar es una disminución de la capacidad de la función renal y una susceptibilidad, perdón, para, ay, creo que se salió. Vamos a encontrar mayor proliferación, fibrosis, el arresto del crecimiento celular y por ende el envejecimiento. Dentro de los cambios anatómicos o los cambios más grandes con respecto al envejecimiento en el riñón, ya habíamos visto que el riñón es un órgano altamente vascularizado. Es un órgano que se encarga de eliminar, como función principal tiene, pues, eliminar los productos de desecho metabólico y el exceso de líquido en el cuerpo. Y como habíamos visto, es un órgano altamente vascularizado que va a recibir el 20% del gasto cardíaco. Por minuto llega de 1 a 1.2 litros de sangre a mi riñón, lo que me va a permitir producir de 1 a 1.5 litros de orina al día. En condiciones fisiológicas normales, los riñones son órganos altamente metabólicos, por lo cuales también van a producir un estrés oxidativo considerable y son órganos muy susceptibles al proceso de envejecimiento. Utilizan harta carga de energía para generar todo lo que es la filtración, excreción, reabsorción, no solo desde el glomérulo, sino a nivel tubular también. Entonces, los primeros cambios que vamos a ver
que son cambios fisiológicos por la edad, vamos a ver la reducción del tamaño y el peso renal. Como vemos en esta figura, es un riñón de una persona joven y si le hacemos una ecografía renal a una persona adulta mayor, vamos a encontrar un riñón disminuido de tamaño y por ende también la masa renal va a disminuir. Normalmente nacemos con un riñón de 50 gramos al momento de nacer. Este va a ir creciendo hasta llegar a los 250 gramos, más o menos alrededor de los 30, 40 años, y luego va a ir reduciéndose un 1% por año o 10% por década. La ecografía, como había mencionado, nos permite medir el tamaño del riñón, pero es como si tomáramos una captura del riñón, ¿no? Nos permite ver el diámetro longitudinal, anteroposterior, pero hay otros exámenes que nos van a dar una visión mejor, hasta tridimensional, como una resonancia magnética, una tomografía, nos puede dar incluso, podríamos medir el volumen del riñón. Asimismo, como otra de las características propias del envejecimiento renal, hemos visto que nuestro riñón tiene gran tamaño de corteza. La corteza viene a ser el 73% de un riñón sano y la médula el 27%, pero este porcentaje va a ir invirtiéndose conforme la persona envejece. Lo que vamos a encontrar primero los cambios en la corteza es una atrofia cortical. Esta va a ir disminuyendo en tamaño producida por la atrofia de las nefronas que vamos a encontrar a nivel de la corteza. Ahorita vamos a mostrar una imagen para que sea más ilustrativo. Asimismo, también, como mi corteza va a ir disminuyendo en tamaño, la médula más bien va a ir aumentando de tamaño. En la médula, mayor parte, lo que vamos a encontrar son los túbulos. Entonces, estos túbulos, con tal de seguir funcionando, de compensar la falla de las nefronas que no van a, digamos, a filtrar adecuadamente, los túbulos van a trabajar más y va a haber una hipertrofia tubular que vamos a encontrar como una medida compensatoria. Esto va a ir pasando, como les digo, a partir de los 30 años vamos a empezar a ver estos cambios, pero a partir de los 50 años estos cambios van a ser más bruscos. Ya no solo va a disminuir el volumen de la corteza, sino también ya la médula va a empezar a atrofiarse. Y va a haber mayor crecimiento de lo que es la grasa perirrenal, el intersticio. Entonces se dice que más o menos a partir de los 50 años vamos a perder un volumen renal de 22 centímetros cúbicos por cada 10 años. Este volumen renal es un importante indicador de insuficiencia renal. Definitivamente, si tenemos un riñón, un órgano renal más pequeño, la función va a ser mucho menor. Entonces vemos acá cómo sucede el proceso del envejecimiento. Tenemos acá nuestra corteza renal, la cual conforme pasa el tiempo se va a ir reduciendo de tamaño. La médula inicialmente compensa esta disminución de la corteza renal, pero a partir de los 50 años también se reduce de tamaño. La grasa intrarrenal va a crecer, va a tratar como que de cubrir esos espacios que se han atrofiado y asimismo la superficie renal, que es una superficie lisa, se va a volver rugosa y también podemos ver aparición o incremento de quistes renales como parte del deterioro o atrofia severa de los túbulos. Otros cambios macroscópicos que ya les había mencionado, incremento de la rugosidad de la superficie del riñón, van a aparecer estos quistes, pueden aparecer o en un riñón o en ambos, pero normalmente son quistes únicos o menos de 3 quistes por riñón. Son una poca cantidad de quistes y normalmente son benignos. Vienen los pacientes a la consulta, se les evalúa, se les pide su ecografía, se les hace un seguimiento anual ecográfico y se les explica que son quistes benignos, que no van a incrementar o a menos que sea la aparición de una enfermedad renal poliquística, que ahí sí aparecen más de un quiste, más de 3 quistes, pueden haber 10 quistes y es usualmente bilateral. Asimismo, la aparición de quistes están asociados con hipertensión, va a disminuir el parénquima renal y va a generar cambios funcionales, ¿no? Entonces, acá vemos una imagen, usualmente este es un quiste renal único, el cual hacemos seguimiento ecográfico anual para ver si estos aumentan, si se mantienen igual. Muy pocas veces desaparecen, pueden a veces disminuir su tamaño, pero ahí permanecen en el riñón. Otros cambios que vamos a encontrar ya un poco más microscópicos,
a nivel de las nefronas, nosotros nacemos con de 800 a 1 millón de nefronas por riñón. O sea, cada ser humano tiene aproximadamente 2 millones de nefronas. Estas, conforme va a pasar el tiempo, vamos a ir perdiendo las nefronas, van a ir, como quien dice, muriéndose porque vamos a encontrar una glomerulosclerosis. Y se dice que hay una pérdida de la masa nefronal de un 10% por década, prácticamente 1% por año. Ya habíamos mencionado que el envejecimiento se debe netamente por la glomeruloesclerosis que va a ocurrir y es una glomerulosclerosis global. El glomérulo completamente se esclerosa y esto me disminuye la cantidad o la densidad glomerular. Por lo tanto, también va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular. Asimismo, los glomérulos sanos que todavía quedan, ¿no? Van a hipertrofiar, se van a trabajar más y van a ser una hipertrofia compensatoria de los glomérulos esclerosados. Lo vamos a ver mucho más detallado en imágenes histológicas. Asimismo, también vamos a encontrar engrosamiento de la membrana basal, condensación, hialinosis y un colapso glomerular. Vemos acá, no, bueno, esto es una nefrona, ustedes saben, la nefrona pues está compuesta por glomérulo y túbulos, pero en este caso han habido pérdida de las otras nefronas circundantes y esta nefrona que queda sola va a hipertrofiarse. No solo va a crecer el glomérulo, sino también los túbulos se van a hipertrofiar porque van a trabajar en exceso compensando a las otras nefronas que se han perdido. Entonces acá vemos una histología de una paciente joven, vemos acá los glomérulos que están de un adecuado tamaño, tenemos 5 glomérulos acá, este está un poco más pequeño, vemos los túbulos también que captan bastante la tinción, se ven bien rosaditos, con una buena morfología, usualmente tienen su epitelio cúbico, dependiendo de dónde estén, puede ser cúbico, cilíndrico, pero digamos están indemnes, ¿no? Con las células normales que vamos a ver a nivel del glomérulo, el espacio de Bowman, no vemos ninguna otra alteración. Pero en el caso, esta es una biopsia de una persona mayor. Acá lo que notamos, este de acá es un glomérulo completamente esclerosado. Está esclerosado, hay hialinosis en esta zona, el ovillo capilar se ha colapsado y los otros glomérulos que acá vemos, otros 3 glomérulos que están al costado de este glomérulo esclerosado, están incrementados de tamaño porque recuerden que los glomérulos que quedan todavía indemnes se van a hipertrofiar de forma compensatoria. Vemos también los túbulos un poco más pálidos, usualmente estos tienden a atrofiarse, se adelgazan y se incrementa más la luz tubular y a nivel de los vasos sanguíneos vamos a encontrar un crecimiento de la capa íntima, incluso bueno, esta se puede engrosar tanto que hasta se ocluye la luz vascular y esto genera mayor daño a nivel de la región de la zona renal afectada, ¿no? Como vemos acá, hay un mayor aumento, este glomérulo está esclerosado, acá vemos unos túbulos más pálidos, más adelgazados, poco a poco se van atrofiando, va a haber también mayor incremento va a haber mayor fibrosis intersticial. ¿Ya? Y acá vemos, bueno, este es el glomérulo que está compensando, que está aumentado de tamaño. Acá también podemos ver otra imagen en la cual vemos 2 glomérulos completamente esclerosados y al costado de él un glomérulo incrementado de tamaño, que es el glomérulo que está compensando la pérdida de estos dos. Vemos también los túbulos, no captan bien la tinción, están pálidos, están atrofiados, tienen bordes irregulares y también vemos acá 2 vasos sanguíneos, los cuales tienen incremento de la capa íntima y hialinosis, tejido hialinoso en las capas íntimas del vaso sanguíneo. Asimismo, también incremento de fibrosis intersticial. Entonces, como hemos visto, netamente a nivel glomerular vamos a encontrar una glomeruloesclerosis global, a nivel tubular vamos a encontrar fibrosis del intersticio y atrofia tubular. Asimismo, este va a ser un proceso activo asociado con inflamación intersticial, activación de fibroblastos y las células responsables de generar esta inflamación o de generar mayor fibrosis, mayor hialinosis a nivel intersticial van a ser los miofibroblastos, los macrófagos, las proteínas adhesivas, la osteopontina, las moléculas de adhesión intercelular
1 y los depósitos de colágeno tipo 4. Asimismo, los túbulos renales distales, hemos visto de por sí estos se van a atrofiar, se van a adelgazar, van a perder su estructura, pueden empezar a formar divertículos como unas bolsitas y estos se van juntando y van a generar los famosos quistes simples. Asimismo, también, bueno, con respecto a los túbulos, estos van a disminuir el número de túbulos conforme va incrementando la edad de la persona, disminuyen en volumen y disminuyen en longitud. Va a haber una disminución de la cantidad de túbulos a nivel renal, asimismo también la matriz extracelular va a haber mayor fibrosis, mayor depósitos de colágenos, mayor expresión de genes relacionados con fibrosis, incluido la fibronectina y el factor de crecimiento transformante beta. Con respecto a los cambios vasculares, ya un poco habíamos ido viendo qué pasa en los vasos sanguíneos de mi riñón. Como vemos, el riñón es un órgano altamente vascularizado. Al esclerosarse los vasos sanguíneos, va a haber una mayor entrada, un menor ingreso de flujo sanguíneo, ¿no? Este flujo sanguíneo va a disminuir conforme pasa la edad y también van a disminuir los cambios adaptativos de lo que es el flujo sanguíneo renal. A veces cuando hay vasoconstricción o hay hipotensión, hipertensión, el riñón genera, digamos, vasoconstricción de la arteriola aferente y así generan mecanismos de autorregulación cuando tenemos cambios muy bruscos de la presión arterial. Todos estos mecanismos van a disminuir también su respuesta. Con respecto a las arterias intrarrenales, vamos a encontrar arteriosclerosis e hipertrofia de la capa media y afectación de la capa íntima, y este daño vamos a verlo más marcado en pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Ya? Asimismo, también las arterias arqueadas, que son estas de acá que dan la curva, van a volverse más anguladas e irregulares y asimismo va a incrementar la tortuosidad y espirales de los vasos interlobales. O sea, en general se va a alterar la estructura también de la distribución de los vasos arteriales del riñón. Vamos a encontrar también a nivel de las arteriolas depósitos hialinos dentro del vaso sanguíneo, lo cual va a generar obliteración o obstrucción de la luz capilar, generando mayor esclerosis a nivel glomerular. Asimismo, van a aparecer vasos colaterales, ¿no? O también conocidos como shunts a nivel de lo que es la irrigación arterial y venosa de los túbulos, y de por sí lo que vamos a encontrar es una disminución del flujo sanguíneo que me va a generar mayor deterioro, mayor esclerosis glomerular, mayor atrofia tubular. Vemos acá nuevamente en una imagen histológica, esta es una arteria interlobular en el cual se logra ver el engrosamiento considerable de la capa íntima. Vemos prácticamente esta arteria va engrosándose hasta que luego se logra cerrar, se logra obliterar la luz capilar y se obstruye y genera más esclerosis, ¿no? Asimismo, también vamos a ver reduplicación de las capas elástica, de la lámina elástica de la capa íntima, la capa media. Vemos acá cómo se marca como si hubiera unas dobles capas, ¿no? En este caso, bueno, acá hablan de una muestra histológica relacionada a un paciente con hipertensión, pero también lo podemos ver en los pacientes ancianos. Entonces, estos son más que todos los cambios microscópicos que vamos a encontrar en el proceso de envejecimiento renal, que son cambios propios ya de la edad, ¿no? A nivel del glomérulo, vuelvo a repetir, la glomerulosclerosis, el ensanchamiento de la membrana basal y el incremento de la matriz mesangial. A nivel del túbulo intersticial, fibrosis túbulo intersticial, disminución del número, volumen y largo de los túbulos, por ende va a haber una disminución también de la densidad tubular. Y a nivel vascular vamos a encontrar arteriosclerosis, depósitos hialinos, y también podemos encontrar, como el glomérulo es prácticamente un ovillo vascular, vamos a encontrar glomérulos, arteriolos sin glomérulos, ¿no? O sea, glomérulos completamente esclerosados, que ya prácticamente no hay un flujo, no hay irrigación que llegue a ese glomérulo.
Acá vemos otra imagen en resumen de lo que ya estamos hablando de los cambios microscópicos. No vamos a ver la glomerulosclerosis, cómo se va cicatrizando, cómo se van generando lesiones irreversibles, la fibrosis intersticial, incremento de esta. Obviamente no tenemos una buena irrigación glomerular. Esto se va a traducir como una disminución de la tasa de filtración glomerular. Asimismo, también vamos a encontrar cambios a nivel de los vasos sanguíneos, atrofia de los túbulos y engrosamiento de la membrana basal y también daños arteriosclerosis. Esta arteriosclerosis a nivel vascular va a generar isquemia, hipoxia. ¿En qué se traduce todos estos cambios que hemos estado mencionando? Se van a traducir en una disminución de la función renal, la cual se equipara a una disminución de la tasa de filtración glomerular y no solo va a disminuir la tasa de filtración, sino también disminuye el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal prácticamente es el 50-60% del flujo sanguíneo renal que ingresa para lo que es la filtración glomerular. A partir de los 30 años ya habíamos visto, bueno, esto es redundante, hemos visto que empieza el declive, la pérdida progresiva de nefronas y la disminución anual también ya lo hemos visto. La tasa de filtración disminuye de 0.7 a 0.9 milímetros por minuto por 1.72 metros cuadrados. ¿No? Entonces, con respecto a la disminución del flujo plasmático renal, que es el plasma que nos va, bueno, que se va a filtrar a nivel glomerular al final y al cabo, este normalmente es de 600 mililitros por minuto hasta la cuarta década de vida, pero se dice que va a disminuir hasta unos 300 mililitros por minuto, o sea, prácticamente disminuye la mitad cuando ya la persona llega a los 80 años. Y también hay una pérdida de un 1% por año o 10% por década. Me va a generar definitivamente una disminución de la función renal, de la densidad glomerular. Y se dice que este flujo plasmático renal se va a ver más disminuido en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque se dice que los estrógenos en las mujeres tienen una protección, una función de protección renovascular. Por eso es que en varios estudios se ve que como que en el varón hay una mayor progresión de la pérdida de este flujo plasmático renal. Y acá lo podemos ver mejor. Con respecto a las mujeres, conforme va pasando el tiempo, este flujo plasmático renal va a ir disminuyendo, pero de una forma, digamos, normal, ¿no? Casi estable, un descenso estable, pero en el caso de los varones, a partir de los 50 años se ve un declive mayor, un descenso más rápido, más brusco en diferencia a las mujeres. Asimismo, ¿cómo vamos a evaluar la función de nuestros adultos mayores? En el caso del adulto mayor, las fórmulas de evaluación de función renal, por ahí que no nos pueden ayudar mucho porque hay muchos factores que van a alterar también esta función renal. Al nosotros evaluar la función renal basado en la creatinina, vamos a ver que no es muy fiable por este tema que es importante, la sarcopenia. Usualmente sabemos que la creatinina es sustrato digamos, viene de los resultados de los productos proteicos, entonces el adulto mayor pues no va a tener mucha ingesta de proteína, va a haber pérdida de la masa muscular y por ende también va a haber una disminución en lo que es la producción de creatinina. Asimismo, esta disminución en la producción de creatinina puede generarme como si estuviera, al tener menos creatinina, si yo le doy a mi paciente, un abuelito adulto mayor, una creatinina de 1 miligramo, 1.2, 2 miligramos, puede ser que no, yo le hago la fórmula con el CKD al abuelito y me puede salir una fórmula, una tasa de filtración adecuada, pero tal vez no sea la real, tal vez este pacientito, este adulto mayor, tenga una función renal mucho más reducida. Asimismo, también vamos a ver que va a haber una disminución en la excreción urinaria de creatinina por si es que queremos hacer una depuración de creatinina en 24 horas. Algunas literaturas recomiendan medir la función renal con cistatina C. La cistatina C también, digamos que es un método un poco más específico. La cistatina C la vamos a encontrar en todas las células nucleares de nuestro organismo y es independiente de la masa muscular. El inconveniente, el inconveniente más grande que tendríamos para usar la cistatina C, uno son los precios, ¿no? Usualmente hay algunos ya laboratorios que están haciendo acá en el Perú, pero son muy caros. Y otro es que también en estados de inflamación
pueden haber incrementos de la cistatina C. Entonces, también por ahí que no me puede dar realmente una tasa de filtración adecuada. Y acordémonos que también el proceso de envejecimiento es un proceso de inflamación crónica. Asimismo, es importante medir de cierta forma, establecer una tasa de filtración glomerular en nuestros adultos mayores. ¿Para qué? Para poder precisar la dosis de medicamento. Eso es importante, chicos, porque muchas veces los pacientes adultos mayores llegan a hospitalizarse, llegan por emergencia y se les da un tratamiento habitual como si fuera una persona joven, como si no tuviera comorbilidades y no se tiene en cuenta la dosis adecuada para el adulto mayor. Asimismo, también es distinto tener un abuelito que tenga una función glomerular, por ejemplo, de 60 milímetros por minuto, un adulto mayor de 70 años con una función de 60 mililitros, a un adulto de la misma edad con una función de 30 mililitros. Definitivamente el pacientito que tenga menor tasa de filtración puede tener más complicaciones y llegar de forma más rápida a la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál sería la mejor medición para mis abuelitos? ¿Qué fórmula podemos utilizar? Usualmente siempre seguimos utilizando la ecuación del CKD-EPI, incluso hay calculadoras que ya simplemente nos ayuda a calcularlo, pero hay incluso también la ecuación de CKD-EPI más cistatina C, que es combinada y que incluso nos da nos llega a dar un mejor resultado para ver cuál es realmente la tasa de filtración de mi adulto mayor. Necesariamente para hacer este cálculo necesitamos el valor de cistatina C, que lamentablemente todavía no lo tenemos a la mano. Podemos pedir también una depuración, un aclaramiento de creatinina en muestra de orina de 24 horas, también nos puede servir. Y bueno, esto es un poquito, no lo utilizamos mucho el iotomalato, el iotalamato, perdón, no lo utilizamos de rutina. Usualmente seguimos utilizando nuestra fórmula de CKD-EPI para tener una noción inicial de cómo llega nuestro abuelito a la consulta y para ser un poco más exactos, la depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Qué otros cambios vamos a encontrar? Por ejemplo, se afecta y hemos visto va a disminuir la función renal, la función plasmática también va a disminuir a nivel tubular, sobre todo que es lo que vemos, la osmorregulación va a haber un deterioro, porque acuérdense que tenemos atrofia tubular, entonces va a haber un deterioro en la capacidad de diluir o de concentrar la orina. La reabsorción, la eliminación, la excreción de sustancias va a estar alterada por esta falta de funcionalidad a nivel tubular y nuestros abuelitos son más propensos a sufrir trastornos hídricos y de depresión de volumen, ¿no? Acá, por ejemplo, un estudio de ratas en edad avanzada con receptores de hormona antidiurética se ve que hay menor funcionamiento también de estos receptores. No es solo que el tema de la atrofia tubular, sino también hay menor funcionamiento de los mismos, menor sensibilidad a la hormona y asimismo hay menor cantidad de acuaporinas que son, digamos, las acuaporinas son las puertitas de entrada para ya sea reabsorber o eliminar orina, ¿no? Entonces se altera todo, no solo se altera la estructura tubular, sino también todas las enzimas, las proteínas que nos ayudan como contrasportadores de sustancias. A nivel del equilibrio ácido-base, usualmente el paciente adulto mayor puede estar estable en condiciones normales, pero sí va a haber un mayor agravamiento en situaciones de estrés, ¿no? El pacientito se infecta, hace sepsis, lesión renal aguda, etc. Entonces va a haber mayormente una acidosis metabólica, va a haber por incapacidad de excretar esta carga de ácido adicional. Asimismo, con respecto al balance de sodio, va a estar alterada la regulación del balance de sodio, va a haber una excreción deficiente. Si es que el paciente recibe una gran carga de sodio, no lo va a poder eliminar adecuadamente. Asimismo, una conservación defectuosa si el paciente no tiene buena ingesta de sodio. De por sí, como le digo, fácilmente se pueden ir a la hipernatremia o la hiponatremia. Asimismo, normalmente la dieta en países desarrollados consumen de 8 a 10 gramos al día, lo cual si mi paciente ingiere esta dieta puede tener un exceso de sodio, ¿no? Una hipernatremia. Asimismo, también por la predisposición de otras enfermedades, hipertensión, la misma edad, el estrés oxidativo, va a haber un mal funcionamiento de lo que es el balance del sodio.
La hiponatremia siempre es lo más frecuente, el 11% de la población geriátrica y un 5%, un 5,3% en ancianos hospitalizados. Hipernatremia es un poco más difícil de encontrar, podemos encontrar en un 1% de ancianos hospitalizados y en aquellos, bueno, usualmente ellos tienen una respuesta de ser reducida, por lo tanto siempre van a tender a la deshidratación y asimismo a aquellos adultos mayores dependientes que no tengan acceso al agua. Con respecto al potasio, va a haber la excreción del potasio y la gradiente transtubular va a estar disminuida, por lo tanto no va a haber una adecuada filtración, una adecuada eliminación del potasio y va a tender el adulto mayor a una tendencia a hipercalemia. Perdón, sigamos. En la hipocalemia va a suceder en caso el paciente tenga sobre todo las pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea sobre todo, pérdidas gastrointestinales, como hay mala regulación tanto de cualquiera de los electrolitos del sodio, el potasio, el calcio, va a haber una mayor tendencia a hipocalemia si es que hay las pérdidas. Asimismo, el calcio, el caso de la hipercalcemia es lo más frecuente en pacientes ancianos, un 1 a 3%, y sobre todo en aquellos que están asociados o que tienen presencia de tumores malignos, hiperparatiroidismo, síndrome de inmovilización, uso de diuréticos tiacidas. Hipocalcemia es menos común, pero nos puede hacer pensar en que este abuelito ya pueda tener una enfermedad renal crónica, una mala absorción o una desnutrición grave. Con respecto al magnesio, usualmente va a haber hipomagnesemia en un 7 a 10% de ancianos hospitalizados, esto debido mayormente a la desnutrición, al uso de laxantes o diuréticos. Hipermagnesemia es menos común y asimismo también puede ser que el pacientito esté con enfermedad renal, esté reteniendo magnesio o esté tomando su popular magnesol todos los días y como no tiene un buen control de electrolitos va a empezar a retener. Y también el paciente es más frecuente a tener hiperuricemia, incrementa más el ácido úrico en sangre. Entonces, ya hablando de enfermedad renal crónica, ya habíamos visto, a diferencia de los adultos jóvenes, cuando ya mi paciente adulto mayor tiene una tasa de filtración menos de 45, ojo a estar alertas, puede ser que ya el adulto mayor tenga una enfermedad renal crónica. Definitivamente esta va a aumentar con la edad. No todas las enfermedades renales crónicas van a ser iguales en todos los adultos mayores, ¿no? Y bueno, acá estamos repitiendo más que todo lo que es la definición, qué es lo que vamos a encontrar, marcadores de daño renal. Eso también tenemos que evaluar, no es solo haya disminución de la tasa de filtración y ahí nos quedamos, no, tenemos que evaluar si mi adulto mayor tiene proteinuria, hematuria, alguna otra alteración en la ecografía renal, si hay poliquistosis renal, etc. Tenemos que estudiar más de forma completa para descartar realmente si es que estamos frente a una enfermedad renal crónica o si es una disminución propia de la edad. Aquí mismo ya saben, ya lo conocen, los estadios de la tasa de filtración glomerular va descendiendo y también asociar con los niveles de proteinuria, los cuales conforme vayan avanzando van a ser de peor pronóstico para mi paciente. Entonces hay que ver, hay que determinar si realmente esta disminución de la tasa de filtración se debe al envejecimiento o si este paciente, bueno, presenta un envejecimiento con comorbilidades o si hubiera una enfermedad renal primaria o secundaria a otra patología. Debemos determinar todo esto. Las herramientas que vamos a usar, definitivamente la historia clínica del paciente, antecedentes personales, antecedentes familiares. Debemos de medir la tasa de filtración glomerular de forma precisa, exámenes de orina, en los cuales vamos a pedir, pues vamos a analizar qué células vamos a encontrar ahí, si hay hematuria, proteinuria, todos estos índices, una ecografía renal de vejiga y si es un adulto mayor varón, una vejiga, una vesicoprostática también y otros exámenes adicionales, ¿no? Ahí también tenemos lo que es una calculadora de riesgo en falla renal, una calculadora que nos va a permitir la predicción de riesgo de RC, ¿no? Entonces acá vamos a colocar la edad del paciente, el sexo, dónde está viviendo, su ratio albúmina creatinina y la tasa de filtración glomerular que le hemos calculado y de acuerdo a eso nos va a dar una predicción.
Para más o menos ejemplificarlo, vamos a poner acá dos pacientitos. Tenemos la paciente A, y es una mujer de 75 años con una creatinina sérica de 1.5 miligramos por decilitro. Se le hace más o menos le hago su tasa de filtración con un CKD-EPI, me salen 36 mililitros por minuto y un radio de albuminuria creatinina en orina de 10 miligramos por gramo. Lo coloco en la calculadora y me sale que más o menos su riesgo de enfermedad renal terminal o enfermedad renal avanzada a los 5 años es de 1%. Tengo otra paciente B, la misma edad, 75 años, tiene 1.5 miligramos, el mismo valor de creatinina que mi otra pacientita, la misma tasa de filtración con el CK de EPI, pero su relación albúmina-creatinina es mucho mayor de los 300 miligramos por gramo, o sea, estamos en 500 miligramos por gramo. Esta albuminuria definitivamente me va a alterar el riesgo de insuficiencia, a los 5 años va a ser un riesgo mucho mayor. Hemos visto acá un 1%, acá va a ser 11%. Entonces, definitivamente voy a tener más cuidado con esta paciente adulta mayor. Con respecto a la lesión renal aguda, de por sí ya hemos visto todos los cambios fisiológicos, todo el declive que ocurre en el riñón. Entonces, definitivamente, si mi adulto mayor se expone a un cuadro de una lesión renal aguda, ya sea por la causa que sea, ellos tienen mucha mayor riesgo. Con mayor facilidad van a llegar a ser lesión renal aguda. Y mayormente hemos visto que puede ser de etiología isquémica o nefrotóxica, ¿no? Ya les hemos dicho, ya les he dicho, el paciente adulto mayor a veces tiene polifarmacia, entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que está ingiriendo. Asimismo, también el potencial de recuperación luego de una lesión renal aguda va a ser mucho menor que una persona joven, porque ya hemos visto, tenemos menos nefronas, se van a dañar más, al momento de recuperar se va a terminar con mucho menos también número de nefronas, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular e incluso puede requerir diálisis mi abuelito adulto mayor. Entonces vemos acá en este ejemplo, ¿no? De por sí la misma edad ya es un factor de riesgo para que el adulto mayor presente una lesión renal aguda y más si ya de por sí él tiene una enfermedad renal crónica. Esta lesión renal aguda me va a generar que si mi paciente tiene un riñón sano, va a progresar de forma más rápida a la enfermedad renal crónica. Y si de por sí ya el adulto mayor tiene enfermedad renal crónica y se reagudiza, esta tasa va a seguir bajando más y va a ser más proclive a terapia de reemplazo renal. Entonces, ¿qué medidas voy a optar en el adulto mayor? Lo primero, siempre, como toda persona, ver los cambios de estilo de vida. Una dieta adecuada, balanceada, la actividad física, acorde a la edad del paciente y acorde a la funcionalidad del paciente, porque tampoco no le vamos a decir al abuelito, tienes que ir al gimnasio, hacer pesas, correr, no, todo eso es de acuerdo a la capacidad funcional del adulto mayor, evitar todo lo que es el cigarro, cualquier noxa adicional y el manejo del peso también es importante. La obesidad es una patología que está generando mucho daño, no solo a nivel metabólico, sino también a nivel renal. Entonces, una de las medidas principales que se ha visto es la restricción calórica. No es que tampoco no le vamos a dar nada de calorías, sino le vamos a dar una dieta con, digamos, con calorías que sean un poco más nutritivas, evitar los azúcares refinados, que son, digamos, carbohidratos más procesados, ¿no? Ha demostrado esta restricción calórica mejorar la esperanza de vida media, y eso es para todos, no solo para los adultos mayores, atenúa el envejecimiento y retrasa la aparición de enfermedades propias del envejecimiento como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la atrofia cerebral. Y esta restricción calórica también se ha visto que incrementa la actividad de la sirtuina a nivel de los tejidos y a nivel del tejido renal. ¿Qué son las sirtuinas? Son unas enzimas que suprimen el estrés oxidativo, o sea, también son llamadas antioxidantes. Mejoran la fusión de las mitocondrias, previenen la autofagia. Se ha visto que estas sirtuinas mejoran la desacetilación de proteínas como la FOXO3 y la BNIP3, que son proteínas encargadas de la autofagia de las células tubulares proximales. Incrementamos estas, disminuimos la autofagia de las células tubulares. Así también tienen asociación, desatilan el factor inducido por hipoxia 2A a nivel celular y renal, los cuales también tienen un papel importante en la producción de eritropoyetina.
y también son moduladores críticos de los niveles del sistema de oxígeno. En general tienen muchos efectos positivos con respecto al envejecimiento. Respecto a la terapia farmacológica, ya lo hemos visto, tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que le damos al adulto mayor, evitar en lo más que se pueda los nefrotóxicos y dosificar los tratamientos acorde a la tasa de filtración de mi adulto mayor. En nefrotóxicos más comunes, los aminoglucósidos, la anfotericina B, los contrastes radiológicos, contrastes yodados, AINES, ciclosporina, tacrolimus, etc. Hay muchos medicamentos nefrotóxicos. Asimismo, también vamos a utilizar los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que se ha visto que mejoran el envejecimiento no solo renal, sino también cardiovascular y reduce la senescencia renal. Mejora el número y función mitocondrial y prolonga la vida. Bueno, los YECA, los ARA son conocidos ya bastante tiempo como nefroprotectores, pero obviamente también tenemos que manejarlos con cuidado viendo la tasa de filtración de mi adulto mayor. Y ahora último también lo que se está hablando, los inhibidores de SGLT2, que es una enzima cotransportadora que actúa a nivel intestinal, haciendo intercambio tanto del sodio como la glucosa. Bueno, estos inhibidores inicialmente se estaban estudiando para lo que es la diabetes, para generar no solo a nivel intestinal la eliminación de glucosa, sino también a nivel renal, generar glucosuria, mantener los niveles de glucosa en sangre adecuados mediante estas funciones, pero se ha visto que tienen otros efectos pleiotrópicos, no solo a nivel de diabetes. A nivel de corazón se ha visto efectos cardioprotectores, se está utilizando mucho en lo que es falla cardíaca, reducen fibrosis y remodelación del miocardio, disminuyen la lesión por isquemia reperfusión, disminuyen el estrés oxidativo, mejora contractibilidad del miocardio. Como les digo, se utiliza bastante a nivel de insuficiencia cardíaca y aquellos pacientes que hayan tenido eventos cardiovasculares. A nivel cerebral hay mejoría de la función mitocondrial y reduce depósitos de placa amiloide, evitando la neurodegeneración. Bueno, estos son más estudios que se han hecho, a nivel de lo que es la senescencia celular, que es el envejecimiento, elimina las células senescentes en un modelo progeroide en ratón vivo, retrasa la disfunción tisular por envejecimiento, mejora la esperanza de vida, restaura la función de órganos, incluidos vasos sanguíneos, sin incrementar el riesgo de cáncer. Y con respecto a nivel renal, ¿qué es lo que hace? Bueno, en general, se ha visto que tiene un efecto positivo frente al estrés oxidativo, a la inflamación crónica, disminuyendo todo lo que es el estrés oxidativo, la inflamación crónica va a disminuir el envejecimiento a nivel renal, lo cual se va a traducir en menos albuminuria y en menos progresión a la enfermedad renal. Y eso sería todo, chicos. No sé si hubiera alguna pregunta con respecto a la clase o algo que no haya quedado claro.